Bienvenidos a la presentación de la práctica 8, lenguaje de alto nivel. Esta práctica está presentada por el equipo 12, Drunken Jokers. Introducción. Esta práctica desarrolla el proyecto 9 de Nantu Tetris, en el cual se presenta Jack, un lenguaje de programación simple, similar a Java y que es basado en objetos. El objetivo del proyecto es implementar y ejecutar un juego escrito en lenguaje de programación Jack mediante el simulador de máquina virtual suministrado por el proyecto Nantu Tetris. A continuación, mis compañeros presentarán el desarrollo de la práctica. Para empezar, vamos a mostrar y explicar un poco sobre la sintaxis del lenguaje Jack. Entonces, comencemos con los elementos léxicos. Como en cualquier otro lenguaje, tenemos palabras clave que son reservadas por el propio lenguaje de programación para definir una clase, un constructor, una función, etc. Luego de eso, pues tenemos los símbolos que reconoce el lenguaje como símbolos. Tenemos las llaves, paréntesis, corchetes, el punto, la coma, etcétera. Para utilizar las integer, los números son un número decimal en el rango desde 0 hasta 32.767. Luego las strings se utilizan como también como en cualquier otro lenguaje, se inicia con doble comilla y pues también se cierra con doble comilla y guarda todos los caracteres que se escriban entre las dobles comillas. Y finalmente los identificadores, que son los nombres que le podemos colocar a las variables, métodos, clase, etcétera. Ahora vamos con la estructura de los programas. Empiezan con la palabra reservada class. Luego de eso, pues se le asigna un nombre a la clase y entre llaves se colocan los parámetros de esa clase, que son las variables declaradas de la clase y las subrutinas que tiene, que pueden ser una o varias. Luego seguimos con las variables declaradas de clase, que pueden ser o estáticas o tipo campo. Luego se dice qué tipo de variable es y el nombre de la variable. Ahora, los tipos de variable que se pueden colocar en el lenguaje Jack son entero, string, booleano o pues el propio nombre de una clase ya creada. Ya saben, para manejar objetos, para programación orientada a objetos. Ahora, la declaración de sus rutinas. Las subrutinas pueden ser constructores, funciones o métodos. Luego de eso se le dice si es tipo void, vacío o alguno de los otros tipos mencionados anteriormente. Se le coloca un nombre a la subrutina y entre llaves se le colocan los parámetros, la lista de parámetros que tiene esta subrutina y luego continúa el cuerpo de la subrutina. La lista de parámetros es simplemente colocar el tipo y el nombre de una variable. Que lo mismo puede ser un solo parámetro o varios, separados con coma. El cuerpo de la subrutina En el cuerpo de la subrutina se establece entre llaves, se escribe entre llaves y tiene las declaraciones de variables y luego de eso serían las instrucciones de la subrutina. Finalmente, para declarar una variable, escribimos la palabra reservada var, seguido por el tipo y el nombre de la variable. Se puede declarar o un nombre o varios nombres de variables al tiempo. Luego, finalmente, el nombre de clase, el nombre de su rutina y el nombre de la variable, como dijimos antes, son identificadores. Para ejecutar el programa se utiliza la máquina virtual y es allí donde se ejecutará el juego. Para esto, primero tenemos que pasar los archivos del juego en sí, que son estos, están en lenguaje Jack, y tenemos que pasarlo al lenguaje XML. Esto lo hacemos utilizando el Compilation Engine y el Jack Analyzer. Entonces lo vamos a ejecutar en la terminal.
y le pasamos la ruta donde se encuentra el juego. Si regresamos a la carpeta del juego, podemos encontrar que están los archivos XML para poder ejecutarlo. Ahora, con estos archivos XML tenemos que pasarlo a .vm. Esto lo podemos hacer utilizando el Jack Compiler ofrecido por AntuTu-Tetrix. Para esto, entonces, lo mismo. Abrimos una terminal nueva. Y le pasamos la ruta de la carpeta donde se encuentra. Entonces, esta carpeta se encuentra en esta ruta. Si regresamos a la carpeta, podemos ver que se encuentran los archivos .vm. Ahora lo que queda es volver a la máquina virtual y cargarlos. Ya con esto, simplemente hacemos la configuración en No Animation, en View en Screen y ejecutamos el programa. Este es el programa, podemos ver que es un juego de Pong en el que nos podemos mover de izquierda a derecha y hay una pelota que rebota contra las paredes. Y la pelota al rebotar contra nosotros sigue su curso. Si no pasa por nuestra... Si no rebotamos la pelota, pues el juego termina y se acaba el programa.